Son exámenes que tienen por objetivo ratificar, rectificar o completar el diagnóstico clínico presuntivo. Esa es una de las definiciones de examen complementario. Sin embargo, muchas veces es como poco acertado decirles complementarios, porque casi que forman parte del quehacer médico de todos los días. Pensemos en una ecografía o en una radiografía. Quizás ustedes están en semio y les van a aprender, van a aprender y les van a enseñar a cómo palpar un hígado, y a veces la palpación, por ejemplo, no es suficiente, necesitamos más información. Y esto que antes era una información accesoria, después de establecido una idea clínica del problema del paciente, hoy casi que forma como una extensión de la mano, ¿no? Después vamos a ver que muchas veces estos diagnósticos son indispensables, estos exámenes complementarios, para establecer un diagnóstico definitivo. O sea, pensemos glucemia y diabetes, digamos. Yo no puedo definir diabetes si no tengo glucemia. Puedo sospecharla, pero la definición es a través de esto. O sea que a veces estos exámenes complementarios no son tan complementarios como parecen. ¿Qué exámenes complementarios hay en neumonología? Hay análisis bioquímicos de sangre o de líquidos, por ejemplo el líquido pleural, radiología, tomografía de alta resolución. Saben que las tomografías que pedimos nosotros para ver la parte pulmonar tenemos que estar pedidas de esta manera, con cortes finos o de alta resolución. Menos frecuentemente ecografía y resonancia magnética, pruebas funcionales del laboratorio pulmonar, endoscopía respiratoria, que está compuesta por la fibrobroncoscopía, la endoscopía rígida y la endoscopía con asistencia de ultrasonido, el centellograma de ventilación perfusión pulmonar, punciones biopsia, biopsia toracoscópica, es decir, abierto, que esto trabajamos mano a mano con el cirujano torácico, y la tomografía de emisión de positrones para justamente, o PET-CT, para terminar de caratular lesiones que sospechamos malignas. Nosotros hoy nos vamos a referir a este cachito que está acá, que son las pruebas funcionales del laboratorio pulmonar. ¿Qué pruebas funcionales tenemos? Tenemos un grupo de estas primeras 5, que son las pruebas que habitualmente tenemos disponibles en hospitales no especializados, digamos en hospitales generales de agudos. Estas son las que habitualmente van a encontrar en cualquier lugar de los que trabajen, y que la podemos hacer principalmente con un espirómetro. Por eso tenemos la espirometría forzada, la espirometría simple, la ventilación voluntaria máxima, y otras que dependen de otros accesorios, como vamos a ver después en el test de marcha, y la gasometría arterial de estado ácido-base, que si tenemos un equipo de laboratorio importante, lo vamos a encontrar ahí también. Las otras, que están en un color gris más oscuro, son pruebas que son pruebas especiales y que tienden justamente a aumentar el nivel de conocimiento obtenido de estas pruebas más básicas, ya sea para confirmar generalmente problemas o para intentar aumentar la información sobre el aspecto que nos dio por ejemplo, la espirometría o alguna otra prueba funcional. Estas que están en color gris, ¿sí?, son pruebas que se utilizan principalmente en investigación y no están disponibles, por ejemplo, en nuestro centro. Nosotros tenemos todas, menos las 2 grises que están en el final en el Hospital de Clínicas. Vamos a hablar de espirometría. La espirometría es una prueba respiratoria justamente que tiene como interés analizar la magnitud de los volúmenes pulmonares y la rapidez con que pueden movilizarse. O sea que indirectamente vamos a tener algún dato de flujo, ¿sí? A diferencia de los volúmenes pulmonares estáticos, que corresponden a los volúmenes que no se mueven, digamos que no tenemos forma de medirlo a través de la espirometría, ¿sí?, y que corresponden a otro tipo de estudios que más adelante también nos vamos a informar. Si esta maniobra la realizábamos a través de un espirómetro de volumen, como era más o menos hasta el año, pongámosle 60, 70 en nuestro país, solo obteníamos una curva, que era la curva volumen-tiempo, que se trazaba sobre un papel milimetrado y teníamos que hacer cálculos a mano. Mientras que si la realizamos, como es a partir de esa época en adelante en nuestro país, a través de un neumotacógrafo, que es un transductor de flujo y presión, se obtiene además un trazado, que es la curva flujo-volumen. Y esta curva tiene particular interés en la neumonología porque es una curva que se afecta conforme aparecen algunas enfermedades. Tenemos 2 tipos: espirometría forzada, que es la espirometría que ustedes conocen habitualmente como espirometría a secas. Nadie le pone la palabra forzada, pero sería la manera correspondiente de pedirla, ¿sí?, y que corresponde a la maniobra de expulsión de todo el aire
hasta volumen residual una vez que hicimos una inspiración máxima y en el menor tiempo posible y con máxima fuerza, ¿sí? Después está la espirometría simple o capacidad vital lenta, que es para medir lo que conocemos como volúmenes pulmonares por espirometrías, o sea, medir todas las fracciones que vamos a ver a continuación. En esta maniobra yo puedo hacer lo mismo que en la forzada, pero en todo el tiempo que requiera y no es necesario que le imprima algún tipo de fuerza o que le explique al paciente que haga más o menos fuerza para este estudio. Solo que sople todo el aire que pudo inhalar. Estos son los espirómetros de volumen. ¿Sí? Acá yo les traigo, este lo encontramos en una charla que fuimos a dar a Jujuy hace un tiempo con la Sociedad de Medicina Respiratoria. Nos encontramos que todavía tenían este y están en funcionamiento. ¿Sí? ¿Ok? Tienen un rodillo donde se imprime el trazado de la curva mientras se va desplazando el volumen contenido a través de esto. Tiene un sello de agua. Son dos campanas, una dentro de otra. Este movimiento de la campana es lo que desplaza esta virome o lapicito que tiene puesta en la punta sobre el papel milimetrado, que se va moviendo igual que el de un electrocardiógrafo a una velocidad conocida y es la que imprime la curva. Miremos entonces los volúmenes cómo se trazan. Esto sería la maniobra que encontraríamos en un trazado como el que veíamos recién en el rodillo o en los espirómetros modernos dentro de la opción espirometría simple o capacidad vital lenta. Si lo marcamos con sus subdivisiones, podemos establecer los volúmenes, que se llama el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, y cuando sumamos los volúmenes los llamábamos capacidades. ¿Se acuerdan de fisiología? Y lo llamamos a todo el aire desplazable, la suma del corriente más el volumen de reserva inspiratorio y expiratorio, capacidad vital, y a todo lo inspirable, partiendo desde el punto de reposo del pulmón, capacidad inspiratoria. Y todo lo que queda en color así medio anaranjado es lo que no puedo medir porque desconozco este volumen, que es el que está acá debajo, que se llama volumen residual. ¿Sí? Si yo digo que esto es una fracción, esta curva, de aproximadamente 6 segundos, y la invierto para dejar en el trazado la inspiración por debajo y la expiración hacia arriba, que es como se presentan los datos en el laboratorio, y estiro esas dos partes, voy a obtener esta, que es la curva volumen-tiempo, y es la misma que veo en la espirometría. ¿Sí? Este trazado que veíamos nosotros antes acá, ¿sí? Es el mismo que yo encuentro en la gráfica de volumen-tiempo y que podía obtener con esos espirómetros de volumen. A partir de la introducción de estos aparatitos, este es uno bien moderno, que se llama neumotacógrafo, obtengo esto y otro trazado, que es la curva flujo-volumen, y que es la que tiene especial interés para los neumonólogos, ¿sí? Porque se va afectando de diferentes maneras en cuanto a su morfología, dependiendo del problema que tenga el paciente. Ahora vamos a ver. ¿Qué indicaciones tiene la espirometría? Principalmente evaluar pacientes con síntomas respiratorios, o determinar la severidad de una enfermedad, graduar si es más severa o menos severa, el monitoreo de la evolución de una enfermedad respiratoria, si ese asma va mejorando con el tratamiento, por ejemplo, determinar el tratamiento inicial y monitorear el resultado del mismo. Acá tenemos otra, como la que comentábamos recién, evaluar poblaciones de riesgo, pensemos en un paciente que trabaja en minería, como puede ser en alguna zona por las que ustedes están, o que están expuestos a algún tipo de contacto con algún agente tóxico que pueden inhalar, determinar el pronóstico de una enfermedad respiratoria, esa enfermedad va a hacer que el paciente tenga más mortalidad o no, determinar riesgo quirúrgico y evaluar una incapacidad respiratoria para meter al paciente en un programa de rehabilitación o determinar sencillamente si es jubilable o no por su problema respiratorio. ¿Qué contraindicaciones tiene la espirometría? Bueno, tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo, cuando hay enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio. Algunos libros hablan de hasta dentro de la semana, dentro del mes. Yo le diría que la tendencia dentro del mes es un poco largo. En general, semana, 10 días, desde el infarto después se puede hacer siempre que el paciente haya hecho algún tratamiento, que haya hemóptisis, que haya tenido un neumotórax reciente. En general se les pide que sea hasta 2 semanas después del drenaje.
que tenga una enfermedad cardíaca inestable, ya sea coronaria o una hipertensión arterial no controlada, que haya aneurismas que puedan romperse durante el esfuerzo, una cirugía reciente, tórax, abdomen, oído u oculares, hasta 6 semanas. Imagínense un paciente operado de cataratas con colocación de un lente intraocular y que ese lente se mueva en el momento, por ejemplo, de la exhalación. Es un problema. Desprendimientos agudos de retina, que haya dolor, porque el dolor limita el esfuerzo, que haya embarazo avanzado, porque esto puede desencadenar justamente el parto, o que haya infecciones activas. En general, yo acá les traje el nombre del COVID, porque obviamente cuando hay COVID nadie va a poner a soplar a ningún paciente, pensemos también en influenza. Tuberculosis, si es ultra necesario hacerle una medición a ese paciente, lo vamos a poner al fin del día, para poder desinfectar absolutamente todo el equipo, ¿sí? Y vamos a tomar la protección necesaria, pero normalmente tratamos de que en el periodo que el paciente está bacilífero, no hacerle pruebas, salvo que sea imperioso. ¿Qué complicaciones tiene la espirometría? En general son muy poco frecuentes y la más frecuente de todas por lejos es la presencia de mareo y síncope y la aparición de broncoespasmo. Mareo y síncope les diría que hasta más frecuentemente que el broncoespasmo, por eso la espirometría, vamos a ver, que se hace en posición sentada, ¿sí? La posición de pie muchas veces se las deja para los menores de edad, para los bien chiquitos, o para los pacientes con obesidad mórbida, para no aumentar su restricción pulmonar al estar sentado. Otras posibilidades es que aparezca tos, también es frecuente, no tan paroxística, pero sí que aparezca. Neumotórax puede ocurrir por rotura de alguna bulla. Y obviamente durante la maniobra, con el esfuerzo, hay aumento de la presión intracraneal, así que eso puede ser una complicación para hacer la espirometría. ¿Cómo es la maniobra espirométrica? Es dependiente del esfuerzo, por eso es que requiere la comprensión y colaboración del paciente y que yo le explique en una explicación sencilla e histriónica, podríamos decir, con gestos, con implicancias para poder lograr un máximo esfuerzo, ¿sí? Tenemos una fase que corresponde a primero una inhalación máxima, después le pedimos que haga una... Disculpe la interrupción, discúlpeme. ¿Usted está pasando las diapositivas? ¿Sí? Ah, porque nos quedamos todos de la curva de volumen. ¿Puede ser? ¿Dónde está el espirómetro moderno? A ver. Sí, dame un minuto. Vuelvo a dejar de compartir la pantalla y volvemos a probar. Gracias por avisarme. Si cuando ocurre eso, por favor, díganme, porque si no, yo ni me entero. A ver. Desde esta de acá. A ver, ¿ahora pasan? A ver, dame un minutito. No está compartiendo No, pantalla. ahora no está exactamente. Sí, estaba probando eso. Ahí ves, dice indicaciones de la espirometría, ¿lo pueden ver? A ver. Ahí está abriendo. Pero... ¿Lo pueden ver ahí, Marcelo? No sé si o el resto. Mira, ¿Nada? por ahora todavía no puedo ver. Sí, se todavía no se ve. ve. A ver, Yo te aviso denme un Empezó minuto. la función, pero no se ve nada. Bueno, denme un segundo. Voy a dejar de compartir y vuelvo a probar. ¿Salgo? ¿Me volvés a admitir, Marcelo? Sí, dale. Pórtense bien. Ya. No hagan papelones con el doctor. Profe, ya que estamos acá con usted, ¿tienen pensado cómo hacer el examen? ¡Ay, Dios! Pará, eso lo hablamos mañana. No, entonces no. Yo sí tenía una pregunta de... Bueno, pero esperen que terminemos. Sean educados. Bueno. A ver, Javier ahí. ¿Me ven a mí? Yo Sí, los veo a perfecto. ustedes.
Perfecto. Vamos a probar a compartir. ¿Ahí lo ven? Sí, se Está ve. contraindicaciones. Ahora sí. Perfecto. Sí. La próxima vez si ocurre, avísenme con vos porque la verdad que prestar atención al chat a veces es difícil. No sé si alguien escribió y yo no me di cuenta porque hay algún mareo, algún No, pero mensaje, pero por sé las lo que- dudas. pero venía muy Ah, ameno, entonces no me parecía que era para que habías puesto tantas imágenes. Hasta acá dale. llegamos. ¿Indicaciones lo vieron? Acá están las indicaciones. Sí, Perfecto. Las perfecto. contraindicaciones, ¿las escucharon por lo menos? No sé si las quien... Sí, sí, igual escuchamos bien todo, bastante claro. Lo único es que nada, nos parecía raro. Perfecto, dale, excelente, excelente. Les decía entonces que la maniobra espirométrica es dependiente del esfuerzo, que requiere comprensión y colaboración, y una explicación sencilla, yo le decía que histriónica. Teníamos que hacer gestos exagerados para que el paciente entendiera, ¿sí? Principalmente, ¿por qué? Porque le vamos a pedir que haga una fase de inhalación máxima y a continuación una exhalación rápida y forzada, ¿sí? Para lograr una curva como la que se ve acá, ¿sí? Y nuevamente le podemos... Discúlpame, Hola. Javier. Ahora, a ver, me parece que ahí también se quedó porque nos quedamos en indicaciones nomás. Fíjate. ¿Ahora pasan? No. ¿No? No. Pero, che, a ver, denme un minuto. Quiero mirar otra cosa, porque capaz me parece que el problema ya lo descubrí por dónde ando. A ver. Ahí ven un dibujo de una curva flujo-volumen, en azul y rojo. Aún nada todavía. Dale. Vamos a probar de otra manera. Me voy a conectar por el teléfono celular, a ver si tengo mejor conexión, pero estoy por cable y no sé que haya algún problema. Ahora probamos. A ver, dame un minuto. ¿Se oye? Te escucho, sí. Sí. Ahí ven una Ahí. curva flujo-volumen. Ahí está. Perfecto. Perfecto, sí. Ahí se ve. Dale. Puede ser que sea un problema de la conexión de red, así que vamos a volver. ¿Ahí lo ven? Bien, perfecto. Les decía entonces, tengo, a ver, una cosa más para mirar. Disculpan un segundo. Seguimos. Perdón por la... pero... No, tranquilo. Claro, ya sé cuál es el inconveniente que puede haber. Cuando se activa el puntero láser de PowerPoint, que para señalar, puede ser que eso inactive una opción de adentro del Zoom, porque comparten, en las Mac comparten la misma tecla. Eso puede ser. Vamos a probar. No les voy a poder marcar lo que les quiero mostrar, pero bueno, trataré de hacerlo de esa manera. A ver si uso Sí, otra Javier, cosa. Igual se ve como una flechita. O sea, el cursor ¿Lo pueden se ver? ve. Sí, sí, Bueno, sí. perfecto. Listo, porque a veces no sale. Gracias. Volvíamos ahí. Entonces, les decía, necesitamos una fase de inhalación máxima, que es la panza que se dibuja debajo en la curva flujo-volumen, que habitualmente en la maniobra, como es esta, que se llama maniobra abierta, solo se dibuja la exhalación. ¿Por qué? Porque la inhalación que se traza en las curvas flujo-volumen es la que viene después de la exhalación. Entonces, yo ese primer lleno no lo veo o lo puedo ver en algunos espirómetros y en otros no. Por eso es importante de que siempre les decía fueran exagerados cuando piden que el paciente haga las maniobras, ¿sí? Se hacen en posición sentada y con pinza nasal para tratar de que no fugue aire ni que el paciente pueda inhalar por la nariz. Y las maniobras de espirométricas tienen que cumplir con criterios de aceptabilidad y de repetibilidad justamente para lograr calidad en el estudio.
Este es un trazado de curva flujo-volumen normal y de volumen-tiempo normal, donde vemos que hay una rápida exhalación para alcanzar un pico, luego sobreviene un descenso suave de los flujos al expirar, la curva volumen-tiempo al revés, alcanza un rápido ascenso hasta lograr una rodilla y después una zona de meseta, ¿sí? ¿Ok? Donde los flujos varían poco a pesar del esfuerzo, ¿sí? Se tornan independientes del esfuerzo. Y la parte inhalatoria, que en esta obviamente no vuelve a trazarse como una caída hacia el eje de X, sino que se ve solamente en la curva flujo-volumen. Esto sería un trazado normal. Esto, que se lo traje a propósito, es para que vean trazados patológicos. No nos vamos a poner a explicar cada uno de ellos, pero ven que todos tienen morfologías diferentes. Están superpuestas estas curvas. Acá hay una con una patología, otra en las que están con variaciones de color. ¿Cómo se interpretan los resultados? Una vez que yo obtuve 3 maniobras que son aceptables y son repetibles, voy a observar qué pasa con estos valores que son los más importantes, ¿sí? Que son la capacidad vital forzada, el volumen expirado forzado en el primer segundo, la relación que existe entre estos dos y el valor de pico flujo expiratorio máximo. La capacidad vital forzada es el máximo volumen de aire que yo puedo exhalar en toda la maniobra de expiración forzada, y como es un volumen lo voy a medir en litros, se va a expresar en litros. El BEF1, ¿sí? O FEV1, es qué porción de esa capacidad vital yo exhalo en el primer segundo, y por ser un volumen también lo mido en litros. La relación que existe entre estos dos es un cociente, que habitualmente uno lo llama índice de Tifenot, ¿sí? Y que en pacientes normales oscila en un valor de 0,7, 0,8 o 70 u 80%. El pico flujo, que es ese valor pico que veíamos en la curva flujo-volumen, es el máximo flujo obtenido en la maniobra de expiración forzada. Como es un valor de flujo, se va a expresar en litros por segundo y se genera generalmente bien al inicio, luego de haberse exhalado, antes de haberse exhalado el 15% de la FBC, ya tenemos valor en los primeros 100 milisegundos. Este valor también lo puedo obtener con otro aparatito que se llaman medidores de pico flujo y que tienen mucho interés en medicina respiratoria porque son accesibles para utilizar, por ejemplo, en guardias o en lugares distantes, y es un sistema mecánico. No requiere ni carga ni batería, solo requiere que le pidamos al paciente que repita una maniobra como la de la espirometría, pero de corto tiempo, y eso nos permite registrar con esta gradilla y esta agujita que se mueve conforme avanza el flujo hasta alcanzar el máximo, un valor de flujo pico. La única salvedad, que a diferencia de la espirometría, es que esto está medido siempre en litros por minuto. Y si yo mido la espirometría, lo mido en litros por segundo, así que debo convertirlo, y esto me permite, por ejemplo, monitorear enfermedades respiratorias como el asma. Esto es una curva con patrón obstructivo. Yo acá les dejé una curva normal, flujo-volumen, y acá les muestro una rama solamente expiratoria de la curva flujo-volumen, donde apreciamos lo característico que es esta concavidad superior que presenta la curva flujo-volumen. La curva volumen-tiempo a veces nos da alguna pista, muchas veces se la ve como un ascenso continuo a pesar de transcurrir el tiempo, otras veces se alcanza una meseta a pesar de este dibujo y no tiene tanta afectación. Una vez yo identifiqué este patrón morfológica, lo que hago es ver que estos eléctricos coincidan con lo que yo veo morfológicamente. Entonces puedo encontrar esa relación BEF1-FBC disminuida, que es por donde ingreso al análisis de los patrones obstructivos, una capacidad vital normal o puede estar disminuida, pero nunca más que el BEF1, si no estaríamos en otro tipo de patologías. Y esto es característico de las enfermedades obstructivas, como por ejemplo el asma bronquial o la EPOC. Esto sería un informe definitivo de un paciente con enfermedad pulmonar
obstructiva de grado leve. Tiene una relación BF1-FBC entonces baja, por debajo del límite inferior normal, ¿sí? ¿Ok? Luego, análisis de capacidad vital forzada, que está dentro de valores de referencia, y la relación, y el valor de flujo expiratorio forzado en el primer segundo de 80%, lo que hace una enfermedad leve. Veo bien la morfología obstructiva de la curva y la parte ascendente en la curva volumen-tiempo. El patrón restrictivo, a diferencia del anterior, se caracteriza principalmente por encontrar curvas flujo-volumen, que tienen base angosta, ¿sí? Esto es cuando estoy con el paciente en capacidad pulmonar total, y esto es cuando estoy en el punto en el que estoy en volumen residual. El paciente ya exhaló todo. Este es el ancho, este ancho representa a todo el aire desplazable, y es mucho más angosto que el de una curva normal. ¿Ok? Esta curva, con esta forma bien aguda, con un patrón que algunas veces se llama patrón en aguja, ¿sí? Es característica de las enfermedades parenquimatosas difusas. Siempre que se acompañe entonces ese patrón bien empinado o en aguja con una base angosta. ¿Ok? Cuando miro los valores numéricos, me fijo que tengo capacidad vital forzada baja, BF1, que puede estar disminuido normal, pero nunca más bajo que la capacidad vital, si no caigo para el otro lado, para las obstrucciones, y una relación FEV1-FBC aumentada o normal, dependiendo del grado de severidad de la enfermedad. Este prototipo de curva es característico de las enfermedades parenquimatosas difusas, donde la principal causa es la fibrosis pulmonar idiopática. Nuevamente, una curva de un paciente con enfermedad intersticial. Si se fijan, el punteado negro marca la morfología de lo esperado para ese paciente como normal, y si se fijan, tiene una base angosta, ¿sí? Esa curva tiene una base angosta a diferencia de la normal, que estaría más o menos por acá. Veo nuevamente la relación BF1-FBC o FEV1-FBC conservada, dentro de lo esperado, y descenso en los valores de capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado. Esto que vemos acá es otro tipo de curva que, si uno no sabe qué es lo que tiene delante del paciente, puede meter la pata y pensar que es una curva de esfuerzo pobre. Y este paciente en realidad lo que tiene es una enfermedad neuromuscular. Este es otro modelo de enfermedad restrictiva, ¿sí? También veo esa base angosta, pero veo una curva Roma, ¿sí? En general, esto es consecuencia de que el paciente se haya imposibilitado por alguna causa de desarrollar flujos pico, ¿sí? Como consecuencia de una enfermedad neuromuscular. Y da este tipo de morfología, como si fuera de un esfuerzo pobre, ¿sí? Justamente ese pobre esfuerzo es consecuencia de una enfermedad, en este caso del paciente, una esclerosis lateral amiotrófica. También la curva flujo-volumen permite otros hallazgos, que es el patrón de obstrucción de vía aérea grande, ¿sí? Yo les traje acá unos gráficos, están extraídos de un libro, donde muestra una curva con patrón normal o patrón esperado, una curva con patrón obstructivo típico, como el que veíamos antes, no por enfermedad de la vía aérea grande, sino como la que viéramos en un EPOC, por ejemplo, y tres patrones intermedios que corresponden a una obstrucción fija de la vía aérea grande, a una obstrucción variable, cualquiera de estas dos. Si esto ocurre en la rama inspiratoria, será una obstrucción variable extratorácica, y si ocurre dentro del tórax, es una obstrucción variable intratorácica, que la vamos a ver desarrollada del mismo lado donde está la patología, obviamente, de los pacientes con EPOC o con asma a nivel bronquial, solamente que esto está en los bronquios grandes. Generalmente esto es patología de, muchas veces, laringe, tráquea y bronquiofuente, ¿sí? ¿Ok? Este es un modelo de curva
de obstrucción fija. Si se fijan, acá como se ve como un cajoncito, como un cuadradito, o forma de asa aplanada de ambos lados, en la rama expiratoria e inspiratoria, y esta que tiende generalmente a ser casi como si yo le dijera una bisectriz de este eje. Tiende a estar una curva así, con estas características como a 45 grados. Esto es extraído de un caso de una mujer joven que había tenido una parálisis fija de cuerdas vocales, y da una obstrucción fija, justamente, en la curva acá, como yo les decía, y este aspecto como cuadrático, como aplanado, como en cajoncito, ¿sí? Si ustedes se fijan, a pesar de esto, esta mujer joven tiene valores normales, ¿sí? O esperados de capacidad vital forzada y de BF1. La pista está en mirar, por ejemplo, esos valores de flujo pico. Encuentro un valor de BF1 normal con un pico flujo muy bajo, ¿sí? Esto me hace pensar, junto con otros aspectos que ahora no vienen al caso, digamos, para obtener la información necesaria y pensar en una obstrucción de la vía aérea grande. Decimos vía aérea grande y no vía aérea superior porque la vía aérea superior incluye lo que pasa en las fosas nasales y en la orofaringe, y en esa no tenemos acceso. Nuestro problema empieza donde empieza la laringe, ¿ok? Hacia abajo. Vamos a hablar ahora de otro de los estudios, que es el test de difusión de monóxido de carbono, también conocido como DLCO. Es un estudio más completo, que habíamos visto que pertenecía al grupo de pruebas que se realizaban en hospitales especializados, que valoran indirectamente la integridad de la membrana alveolo-capilar y nos da un dato de eficiencia de cómo está funcionando, si es eficaz o no, el intercambio gaseoso. Entonces, las enfermedades que afecten parénquima o circulación pulmonar tienen la característica entonces de alterar la capacidad de difusión. Y se llama test de difusión de monóxido de carbono porque utiliza el monóxido de carbono como gas difusible justamente para determinar cómo funciona esa gran membrana alveolo-capilar. Estas son las indicaciones en las cuales se puede utilizar el test de DLCO. Se la puede utilizar dentro de la patología obstructiva para diferenciar enfisema de asma y bronquitis crónica obstructiva simple, para una valoración prequirúrgica, por ejemplo, en cirugías de resección pulmonar, para un diagnóstico diferencial de patologías restrictivas, a ver si es intra o extratorácica, para un pronóstico y diagnóstico de enfermedades intersticiales y asociadas al colágeno, como la fibrosis, para el diagnóstico de hemorragia alveolar, de patología vascular pulmonar, como la hipertensión pulmonar, y muchas veces también como respuesta al tratamiento de estas enfermedades. El prototipo es las enfermedades difusas. ¿Qué contraindicaciones tenemos para hacer este test de difusión? Bueno, obviamente algunas son del sentido común. Nadie llevaría a un paciente con intoxicación por monóxido de carbono a hacer un test de DLCO, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Hipoxemia grave, donde el paciente no pueda permanecer sin uso de oxígeno suplementario. Nosotros cuando tenemos pacientes que están en oxigenoterapia crónica, ¿sí? Para hacer este test, estando en reposo, normalmente los pacientes no tienen tanta patología, tienen buena tolerancia a permanecer 20 minutos sin oxígeno, no es a provocar una enfermedad grave, pero hay algunos pacientes que sí requieren oxígeno todo el tiempo y es muy difícil. Comer copiosamente, realizar ejercicio vigoroso previo al estudio, porque saben que cuando hacemos ejercicio, comemos en forma copiosa, tenemos una distribución distinta sanguínea a nivel del cuerpo y a nivel del pulmón. Fumar previo al estudio porque aumenta la posibilidad, es como sería como una intoxicación leve por monóxido de carbono, digamos, ¿no? Tenemos como gas el fumar monóxido de carbono. Así que estamos justamente contraindicando hacer esto porque si no nos va a alterar el resultado final. O imposibilidad de realizar correctamente maniobras por confusión o por incapacidad. ¿Cómo es la maniobra? El paciente realiza maniobras de volumen corriente, después le voy a pedir que exhale todo el aire, y a partir de un tanque, donde hay una mezcla conocida de un gas inerte y de un gas conocido, que es en este caso el monóxido de carbono, el gas inerte puede ser metano o neón, que son gases no difusibles, ¿sí? Se realiza una inhalación
máxima y forzada, y se le pide al paciente que guarde ese aire dentro del pecho, que lo deje quieto, que haga un periodo de apnea que generalmente oscila entre 10 a 12 segundos y que exhale todo el aire posible. El equipo va a desechar la primera porción que corresponde a la vía, al espacio muerto anatómico, ¿sí? Porque en ese gas no se realiza ningún intercambio gaseoso, y va a realizar el intercambio gaseoso correspondiente a el gas alveolar, ¿sí? De ese gas voy a ver cuánto quedó del gas que yo efectivamente inhalé al que tengo al final, y cuánto del gas difusible difundió desde una concentración conocida inicial y una concentración final. ¿Ok? Y a partir de eso, por una ecuación que ahora no vamos a tener en cuenta, porque no es el objetivo para justamente los que están en cuarto aprender sobre esto, podemos analizar cuánto es el valor de difusión de monóxido de carbono. La forma de presentar el estudio es esta que vemos acá, donde observamos lo mismo que yo les mostraba recién. El trazado celeste y verde corresponde, que son estas curvas que se dibujan al final, a los gases metano y monóxido de carbono. La curva roja nos informa, ¿sí?, el volumen inhalado del gas, y a partir de esto se obtienen dos valores principales, que es el volumen alveolar y la KCO o DLBA, que es otro valor que nos habla de eficiencia del sistema, y a partir de estos dos se realiza el análisis de la DLCO, se obtiene el valor de DLCO. ¿Ok? Este estudio debe ajustarse al valor de hemoglobina del paciente, dado que una de las cosas que observa es, digamos, o de las, mejor dicho, de las que depende, es de la masa de glóbulos rojos, digamos. Si yo tengo un paciente anémico, es probable que este valor esperado normal sea más bajo solo por tener anemia, por tener menos carritos transportadores del otro lado que me arrastren el monóxido de carbono. Así que, digamos, debo ajustarlo al valor de hemoglobina para justamente obtener un resultado de calidad. Otro estudio es la medición de los volúmenes pulmonares estáticos, digamos. Los dinámicos son los desplazables, los que medimos en la espirometría y en la maniobra de volúmenes pulmonares por espirometría, que corresponden a este rectángulo que tenemos acá, todo lo que se puede movilizar. Pero es de interés muchas veces observar estos tres valores, ¿sí? Principalmente, como vamos a ver después, como manera de corroborar la aparición de una restricción, o sea, de una enfermedad donde tengo disminución del aire total pulmonar, ¿sí? Entonces, para eso necesito conocer este valor incógnita que es el volumen residual. Para hacerlo requiero de un equipamiento especial de medición, que es el pletismógrafo pulmonar, es el que más utilizado, o equipos de dilución o lavado de nitrógeno, dilución de helio o lavado de nitrógeno, que no son tan frecuentes. Nosotros en el hospital disponemos de cualquiera de los dos, ¿sí? En general se utiliza el pletismógrafo como patrón oro para lo que es el análisis de los volúmenes pulmonares. Hay un registro directo del valor de capacidad residual funcional. En realidad el equipo es un gran medidor de este segmento de acá, y por adición a una maniobra de capacidad vital, conozco, o al restarle la maniobra de capacidad vital, el valor de FRC me da el valor incógnita de volumen residual, y puedo calcular todas las subdivisiones. Eso es un pletismógrafo, parece una cabina de teléfono, con este brazo que es donde se coloca el neumotacógrafo, y a través del cual voy a realizar dentro de esta cabina, que herméticamente se sella por 3 o 4 segundos, ¿sí?, para hacer los valores de presión mediante el cálculo a través de la ley de Boyle. ¿Cuál es el objetivo principal de los volúmenes pulmonares? Principalmente les diría que el 95% es confirmar o descartar restricciones. Cuando nosotros objetivamos restricciones por espirometría, muchas veces esa restricción es una falsa restricción. Son pacientes que por algún motivo tienen la característica de llenarse poco, por ejemplo, un paciente normal que se llena al 70%, pongámosle, de su capacidad vital y exhala, voy a tener una capacidad vital baja porque exhaló el 70% de lo que pudo inhalar. Por eso es que se repite la maniobra. Pero hay pacientes que por alguna situación en particular, no por algo volitivo, digamos,
tiene tendencia a mostrar valores semejantes a una restricción. ¿Ok? Entonces, eso necesito yo de confirmarlo si eso realmente es una cosa verdadera a través del pletismógrafo u otro equipo que mida volúmenes pulmonares. La otra que también es importante es cuando tengo que confirmar o excluir trastornos combinados. Si ese paciente tiene una obstrucción y una restricción, a veces me puede ser difícil de discernir, puedo encontrar que la curva tiene una forma y de repente los valores dan otros datos y eso generar algún tipo de duda, así que bueno, en ese caso el paciente hace maniobras en el equipo de volúmenes. Otras cosas por las que puedo necesitar los volúmenes pulmonares es evaluar el grado de discapacidad de una enfermedad, estimar una respuesta a una intervención terapéutica, como puede ser en los pacientes con intersticiopatía y que necesiten tomar alguna medicación, cuantificar el gas atrapado. Muchas veces a veces los cirujanos nos piden valorar el volumen de una bulla, entonces vamos a necesitar en este caso de dos equipos distintos, del equipo de pletismografía para poder medir justamente la capacidad pulmonar total por pletismografía y restarle el valor mismo obtenido a través de una maniobra de un equipo de dilución o de washout. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si estoy viendo lo mismo? Porque en una, la estimación es del volumen total de gas que yo tengo dentro del tórax. Y en el otro es del gas que está conectado a través de la vía aérea. Y las bullas normalmente no están conectadas a la vía aérea. Así que esta diferencia, si yo puedo restar esos dos valores, me da una cuantificación de ese valor de la bulla, que a veces puede ser importante para decidir alguna conducta médica. Otras veces que puedo es cuando tengo pacientes que tienen una función pulmonar comprometida y tengo que hacer una resección, por ejemplo, de un pulmón o de un segmento pulmonar, puedo decidir si ese paciente es apto o no para tolerar esa cirugía propuesta mediante los volúmenes pulmonares. ¿Qué contraindicaciones hay? Bueno, lo mismo, muchas son del sentido común y similares a las que vemos en la espirometría, porque acuérdense que también hay una maniobra espirométrica durante la medición de los volúmenes al final, así que algunas van a ser parecidas, otras no. Por ejemplo, bueno, está bien, nadie haría una espirometría a un paciente con náuseas o vómitos, pero a veces es solo por acomodar la boquilla, pero si el paciente está cerrado dentro de la cabina por ese ratito puede ser un problema, ¿ok? Después hay problemas que son inherentes al método que yo uso. Un problema dilucional, por ejemplo, no puedo poner un paciente con hipercapnia previa conocida, porque lo puede intoxicar de CO2, en el método de dilución de helio. ¿Por qué? Porque justamente puede desplazar el CO. Así que no lo voy a, el CO2. Entonces no voy a poder utilizar ese método, usaré otro. Después hay problemas pletismográficos. Tengo un paciente claustrofóbico, que a pesar de que ustedes ven que las cabinas son hermosamente vidriadas para ver qué es lo que pasa con el paciente y tienen toda una serie de seguros para poderse abrir si es necesario, hay pacientes que no toleran igualmente estar dentro de la cabina y no quieren hacer el estudio o no pueden hacer el estudio. Este sería un resultado de los volúmenes pulmonares. Acá vemos el gráfico como el que yo les mostraba acá arriba, que vemos este trazado de esta parte de acá, que es semejante, créanme, a esto que tenemos por acá. Esta es la curva pletismográfica y que es la que nos permite estimar este valor de FRC, que si lo buscan acá, no lo van a encontrar. ¿Por qué no lo van a encontrar? Porque cuando el método es la pletismografía, este valor, que se llama FRC acá, se llama en pletismografía volumen total de gas, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, no es 100% lo mismo, digamos que 99% es lo mismo y me sirve igualmente para hacer el análisis. ¿Por qué no se llama FRC en este método y se llama gas total pulmonar? Porque la cabina pletismográfica muchas veces tiende a sobreestimar los volúmenes pulmonares. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es aerófago, ¿sí? Y tiene tendencia a tragar aire, por ejemplo, al comer, y este estudio está hecho sin guardar una distancia particular, porque en realidad no es necesario para este estudio que el paciente esté en ayunas y comió relativamente hace poco, puede ser que el gas que hay dentro de la cámara gástrica yo lo sume por el método de medición a ese valor de TGV.
Por eso no se llama FRC, sino que mide todo el volumen de gas que hay en la cavidad torácica. Acuérdense que la cámara gástrica muchas veces está metida dentro de lo que es el aire compresible, el aire que está dentro de la cavidad torácica, pues yo puedo mover las costillas y el diafragma, por su forma de cúpula, estar incrustado esa cámara gástrica debajo del diafragma y comprimirla con los movimientos de jadeo al hacer la maniobra que me permite calcular el valor de TGV. Bueno, vamos con el último, así no me odian. Test de marcha de 6 minutos. Es una prueba de ejercicio sencilla y de bajo costo, que es fácil de comprender y realizar. Y justamente como lo dice, no es más que caminar por 6 minutos. Esto me da información útil sobre síntomas en el ejercicio. Muchas veces me permite ya con esto excluir o confirmar enfermedades sospechadas en forma clínica que tengan interferencia en los momentos de hacer ejercicio. Y muchas veces también lo que me permite es evaluar cambios con una intervención. Pónganle un paciente que yo tengo con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que le tiene disnea, no sé, a los 200 metros, por ejemplo, yo le puedo dar un inhalador y comprobar si con el tratamiento el paciente en forma objetiva camina más metros al estar menos atrapado de aire. Así que la prueba de marcha es un excelente indicador para esto. ¿Qué indicaciones tienen? Como medición aislada, justamente lo que decíamos en saber cuánto recorre en metros un EPOC, o en una fibrosis quística, ver en pacientes con enfermedad cardíaca, como insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, me puede dar una idea de cuánto realmente camina ese paciente. Como predictor de morbimortalidad en enfermedades tanto cardiovasculares como respiratorias, y también comparar pre- y post-tratamiento, como mencionábamos al principio, incluso en casos de trasplante de pulmón, resecciones pulmonares, ver si ese paciente ha mejorado luego de que no se hizo una cirugía de reducción de volumen pulmonar para mejorar el BF1. Las contraindicaciones son semejantes a cualquier prueba ergométrica. Si ustedes hicieron algo de cardiología y les contaron cómo eran las pruebas ergométricas, son similares al test de marcha. Cuando ponemos en juego cosas de ejercicio, podemos justamente aumentar la sintomatología de problemas cardiovasculares. Así que imaginemos, ¿no?, un paciente con enfermedad coronaria, con un infarto, que no está tratado y yo le hago hacer una prueba, digamos, o que no está del todo estable y le hago hacer una prueba, ¿no? Cuando tengo valvulopatías sintomáticas, cuando tengo justamente un cuadro de trombosis, por ejemplo, de unas venas de miembros inferiores, no le voy a pedir al paciente que haga un test de marcha porque le puedo favorecer la migración del trombo y provocarle un tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Algunas son del sentido común, pero está bien mencionarlas igualmente. Y después hay otras que tengo que tener cuidado, por esto que vemos rojo acá, se va poniendo medio amarillento acá abajo. Nadie le podría negar a una paciente embarazada que pueda hacer el test, pero eso puede provocarle eventualmente que tenga una contracción y desencadenar el parto. Así que hay que ser cuidadoso, por ejemplo, para lo que me puede servir hacer de repente un estudio en una enfermedad, en una paciente con un embarazo. Pensemos pacientes con hipertensión pulmonar de grado severo. Bueno, eso le puede hacer aumentar exageradamente la presión en la arteria pulmonar y el paciente sentirse muy mal o incluso morirse durante el estudio. Así que, bueno, debo ser cuidadoso con las indicaciones y analizarlas justamente en forma, digamos, minuciosa antes de hacer un test. ¿Cómo realizo el test de marcha? Un pasillo de entre 20 o 50 metros lineales, no puede tener curvas, habitualmente el estándar que se utiliza es de 30 metros, y generalmente lo tratamos de marcar con marcas de color cada 3 metros para poder contabilizar lo que recorre el paciente. Tenemos 2 conos al final del pasillo, más o menos se ponen 30 centímetros antes, para que el paciente pueda girar y completar esos 30 metros en forma exacta. Voy a necesitar reloj con segundero, una escala de disnea de Borg, que es un listado del 1 al 10 con diferentes sensaciones referidas por los pacientes en forma estandarizada, saturómetro, tensiómetro, sillas, papel, lápiz y si quiero un cuentavueltas, si no voy apuntando en el papel, como se ve acá en este pasillo de 30 metros, no, medio mentirosos, 30 metros, pero créanme, y le ponemos ahí una sillita por la mitad del pasillo para que el paciente, si no se siente bien, se pueda sentar incluso, y un tensiómetro cerca.
El paciente en ese caso camina, siguiendo indicaciones estandarizadas que no las vamos a explicar ahora, y se le dan durante esos 6 minutos de marcha, donde el paciente va y viene por ese pasillo de un lado a otro, estímulos estandarizados. Justamente porque el test de marcha, la principal desventaja es que cuando esto no está estandarizado, es muy difícil medir entre diferentes lugares de trabajo qué hacen los pacientes, ¿sí? Si yo a uno lo estimulo mucho, es probable que ese paciente, por ejemplo, tenga tendencia a recorrer mayor cantidad de metros. Si yo lo estimulo de menos, es probable que el mismo paciente tienda a hacer menos metros. Entonces, por eso es que tanto las indicaciones como los estímulos durante el test son estandarizados. Este es un informe definitivo de un test de marcha, y con esto vamos terminando, donde vamos viendo cómo los pacientes recorren X cantidad de metros, se ve acá como distancias en formas parciales, qué pasa con su frecuencia cardíaca, qué pasa con su saturación, pues se puede justamente adicionar un oxímetro, cuánto es la TA inicial para poder comparar con la final y ver si el paciente se hipertensa o no, qué sensación de disnea refiere el paciente. Acá 0 significa nada y 7 es casi máxima, o sea, tienen de 0 a 10 el valor. Acá vemos el comportamiento de un EPOC con compromiso importante respiratorio y vemos cómo va desaturando a medida que se va taquicardizando con el ejercicio y aumentan los metros recorridos, al punto que teniendo un buen alcance de la distancia esperada para la edad y la talla, del 83%, fíjense que desatura casi 9 puntos por debajo de la inicial, ¿ok? Llevándolo a la desaturación, que bueno, esto sería el comportamiento de un paciente con EPOC. Bueno, la idea es ahora, si tienen preguntas o comentarios, son fotos de nuestro hospital. El doctor Marcelo lo debe recordar cuando todavía estos murales no estaban pintados, no existían. Pero bueno, acá les muestro un poco donde yo trabajo, que no es el lugar más bonito, ediliciamente, pero donde le ponemos todo el esfuerzo para lograr que nuestros pacientes vayan a Ciudad de Buenos Aires, y les dejo de compartir para verles la cara y ver si quieren hacer preguntas. No sé cómo hacen habitualmente con los otros seminarios, porque es la primera vez que yo estoy con ustedes. Son muchos, son casi 70 y pico. Les agradezco por prestarme atención este rato de la tarde, un viernes. Pero no sé cómo se quieren manejar, si quieren hacer preguntas a través del chat o pedir hablar. No sé cómo hacen, Marcelo, con eso. Vos andá guiándome. Yo voy esperando que vos dirijas prefieran, eso. no hay ningún problema. No hay ningún problema, como Bueno. prefieran. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Están todos cansados, están todos muertos. No quieren saber nada. Bueno, mira, acá en el chat habían agregado si un paciente asmático post-COVID, ¿cuándo la indicación de espirometría? Si es al mes. ¿O cuánto tiempo debe pasar? Es todo un tema, digamos, porque en general, digamos, primero no tenemos nada para comparar, porque la epidemia de COVID es algo nuevo para todos, así que lo único que podemos comparar son con las epidemias de SARS y de MERS, el SARS-1, por eso se llama SARS-CoV-2, que se dio en la zona de Medio Oriente, en la zona de Asia, en la zona de Corea y Vietnam, creo que había sido principalmente, y el MERS, que es el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, que se dio principalmente en la península, península arábiga. Así que estos dos se comportaron en general con reconstitución general de toda la función pulmonar alrededor de los 3, 6, digamos que para los 12 meses estos pacientes tenían casi todos, digamos, los que tuvieron buena evolución, una estabilidad de las pruebas de función pulmonar. Digamos, era raro que los que estaban más allá de los 6 meses de evolución post-SARS-1 o post-MERS tuvieran algún cambio, así que les diría que si uno tuviera que hacer algún monitoreo, independientemente de la enfermedad basal del paciente, ¿sí? Lo haría si el paciente justamente tiene una buena evolución y yo veo que el paciente se va recuperando, no lo haría antes de los 3 meses, ¿ok?
haría a los 3 meses, a los 6 meses, si quieren al año, ¿ok? Y con eso trataría de ver cómo se recuperan los valores de función pulmonar. Recuerden que siempre, esto es parecido a lo que yo les podría transmitir como a la cura radiológica, ¿no? De las neumonías. Uno puede tener una cura clínica, y después le sigue haciendo plaquitas de pulmón. Pensemos en una persona de 60, 70 años, con buena calidad de vida, pero que muchas veces no termina de recuperarse de esos infiltrados. Uno sigue viendo infiltrados en la placa de tórax y ve que el paciente tiene una evolución clínica espectacular y bueno, no lo joroba mucho con su tiempo de recuperación. ¿Está bien? Lo que trata es de ser más objetivo, sabe que eso puede suceder. Cuanto más viejos somos, más nos cuesta desembarazarnos de moco, y de células y de detritus que pueden haber ahí. Así que el SARS-CoV-2 o el COVID no es distinto de lo que sabemos. Y bueno, uno tiene que darle un poco de tiempo, ¿está bien? No estar desesperado. Distinto es un paciente que está sintomático. Si yo tengo un paciente que está muy sintomático y requiero para, digamos, porque necesito, porque, no sé, no le doy un tratamiento, como preguntaba acá uno de sus compañeros, el tratamiento, por ejemplo, para el asma, y no encuentro que ese paciente ande bien con el tratamiento propuesto, digamos, necesito capaz objetivar ese estudio. Y bueno, en esos casos trataría de no hacerlo antes del mes de que le di el alta, el mes del alta, digamos, como para asegurar de que no haya ningún tipo de partícula viral. Vieron que muchas veces hay, en el caso del COVID, hay pacientes que nosotros le damos el alta epidemiológica a los 7 o 10 días, Nación da a los 10 días, la Ciudad de Buenos Aires da a los 7 días el alta epidemiológica, pero después encontramos que los pacientes, si los hisopamos, el hisopado todavía sigue siendo positivo en algunos. ¿Ok? Por eso se dejó de pedir también el hisopado positivo, porque no tenía mucho sentido. Se sabe que esas partículas residuales serían partículas no infectantes, ¿ok? Pero en el laboratorio pulmonar estamos expuestos a aerosoles, a diferencia de lo que sería la conducta de gota gruesa que ustedes toman al ponerse un barbijo o una máscara facial, ¿sí? ¿Ok? En el laboratorio pulmonar estamos expuestos a aerosoles, o sea que esas partículas se tornan mucho más chiquititas, tienden a permanecer en suspensión mucho más tiempo y dan mucha más posibilidad de provocar alguna infección. Entonces, por resguardo del propio paciente y del personal del laboratorio, es que tratamos de no hacerlo antes del mes. ¿Ok? Tratamos, si es imperioso, al mes. Si es de control y el paciente tiene buena evolución, les diría no antes de los 3 meses. No sé si hay más preguntas. Ahí veo que escriben en el chat, a ver si podemos abrirlo. A ver. ¿Qué esperaría encontrar en un paciente con una neumonía post-COVID? Se los pregunto a ustedes, ¿qué pensarían encontrar? Yo les devuelvo la pregunta. ¿Ustedes qué piensan? Metan la pata, pues si la meten ahora, no la meten después en el examen. Así que, ¿está bien? ¿Qué pensarían ustedes que encontrarían? Alguno que se anime, vamos, que igual no le veo las caras a todos, así que no es necesario que... ¿Podría ser un patrón restrictivo? Excelente, exactamente, Caterín. Eso es lo que yo esperaría en un paciente que tiene COVID, ¿sí? O que tiene una neumonía, mejor dicho. ¿Sí? Los pacientes que tienen neumonía tienen pérdida de unidades funcionales, entonces las tengo ocupadas con moco. Es como si le hubiera sacado, excluido de la ventilación un pedazo de pulmón. Entonces va a tener un patrón restrictivo. Exactamente, eso es lo que esperaría encontrar. Restricción en los pacientes que tienen neumonía. Piensen en el caso más frecuente, insuficiencia cardíaca. Le lleno con líquido el pulmón, con líquido de edema pulmonar, traigo un viejito con insuficiencia cardíaca crónica, lo hago soplar, y ese paciente, que era don Pepe, que era un fumador de 200 cigarrillos, paquete de cigarrillos en 20 o 30 años, se fumaba 3 atados por día, ¿ok? Le hago el estudio y me da, ahora que don Pepe siempre tenía obstrucción, me da restrictivo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué le pasó a don Pepe? Don Pepe tiene insuficiencia cardíaca montada a su obstrucción. Entonces, primero va a pasar por un valor normal y después se va a poner restrictivo. Primero va a corregir esa obstrucción justamente porque se llenó de mucosidad y ocupó unidades que normalmente estaban
ventiladas o mal ventiladas, a un patrón que se fue yendo a la restricción. Así que siempre que hay ocupación alveolar, siempre tenemos patrones restrictivos, sea la causa que sea. ¿Ok? Hay otra ahí, ¿cómo se hace con experimentos de diagnóstico de fibrosis pulmonar? No, los diagnósticos en medicina respiratoria son clínicos. Lo que hacemos muchas veces, la gran mayoría, es confirmar sospechas clínicas. ¿Ok? Si no, tendríamos un fibrómetro, no sé, no tendríamos un espirómetro, tendríamos un fibrómetro. También tenemos espirómetro. El espirómetro nos dice que ese paciente que tiene un pretest clínico alto, justamente para diagnóstico de fibrosis pulmonar, porque tiene tos frecuente, disnea, no tiene expectoración, fue un hombre fumador de 60 años, y yo miro la tomografía y veo que tiene infiltrados con fibrosis a predominio bilateral, subpleural, heterogéneo, con comportamiento, digamos, temporoespacial. O sea, si yo miro tomografías de hace 2 años y miro las de ahora, veo que zonas que antes estaban enfermas, las veo más enfermas, y algunas otras que estaban enfermas las veo mejor. Eso me hace pensar, si encuentro un patrón restrictivo en la espirometría, que probablemente ese paciente ¿sí? aumente mi valor pretest para decir que tiene fibrosis pulmonar. ¿Ok? No sé si alguien tiene otra pregunta. Bueno, cualquier cosa saben que tienen el correo electrónico, me pueden contactar, lo vieron ahí durante, veíamos las diapositivas, si no, bueno, yo se los dejo, y a través del doctor Marcelo Cecchini me pueden contactar y preguntarme las cosas que yo les pueda responder. Lo que no les pueda responder le pondré no lo sé, o consulte a otro neumonólogo, ¿ok? No, es muy difícil a veces poder contestar todo, pero bueno, trataremos de responder todas las dudas que les queden de la charla. ¿Ok? Buenísimo, gracias. Gracias, Javier. Excelente, excelente, me encantó. Yo creo que a los chicos también les aclaró muchísimo. Muy práctico, muy didáctico. Doctor Cecchini, ¿le puedo hacer una pregunta? Mucho